PBE significa, es una sigla de precio, volumen y eficiencia. Son tres factores que son preponderantes para hacer un análisis de una desviación respecto a un plan o respecto a un presupuesto. De ahí que tiene este nombre, o toma este nombre de análisis PBE. Son unas siglas, un método que existe y que sirve para esos efectos que se puedan tener en una desviación, descomponerlos, para buscar respuestas ante esa desviación propiamente dicha. Más adelante de repente me van a entender con los ejemplos, pero ahorita básicamente me estaba enfocando al concepto en sí, ¿no? De la aplicación de la herramienta. Tengo una agenda también para el día de hoy para poder compartirles. La primera parte es la introducción, un poco sobre por qué es importante gestionar los costos, las operaciones en la empresa minera, y bueno, eso también se da en otras industrias, de hecho, pero con otros campos de aplicación, de todas maneras. Y luego de esta introducción voy a poder ver también los conceptos, algunos generales, algunos son un poco más específicos, que me ayuden un poco para el caso práctico que voy a mostrarles en la parte final de la presentación. Y el caso aplicado propiamente dicho, que también es parte de la agenda, obviamente, para finalmente llegar a unas conclusiones del uso de esta herramienta de gestión en costos y operaciones en minería. Sin más preámbulo, vamos a empezar entonces la presentación. Empezamos por la introducción a este tema muy importante para buscar una mejor gestión en las operaciones y en los costos de las empresas mineras. Y vamos a empezar por una pregunta importante, ¿no? ¿Por qué es importante buscar, lo pongo con este término, excelencia en la gestión de las operaciones y de los costos en la empresa minera, en un sector minero en general, ¿no? Primero que nada, todo esto ocurre porque tenemos una presión, una alta variación o volatilidad también de los precios de los metales. A diferencia de otras industrias, los precios de los metales se cotizan en bolsas o en mercados internacionales, están sujetas a leyes de oferta y demanda como otras industrias. Sin embargo, esta volatilidad es mucho más volátil que en otros sectores, porque estas cotizaciones dependen puramente de los mercados de los metales. Se cotizan internacionalmente y fijan esos precios en esos mercados. ¿Qué más puedo comentarles sobre esto? Obedecen a variaciones sobre la demanda y la oferta, obviamente, pero solamente hablamos de toda la industria o de todo el sector de consumo, por decirlo de una manera, de estos metales, ¿no? Para sectores de construcción, sectores de aeronáutica, automóviles, etcétera, ¿no? Todo donde se va finalmente a usar estos metales que se comercializan en ese sector. ¿Qué otro factor importante también presiona a estos precios de los metales? Otro punto importante tiene que ver con las condiciones del mercado y la economía internacional. ¿Qué quiero decir con las condiciones? Estamos hablando de las variables, por ejemplo, ¿no? El sector automovilístico, por ejemplo, o restricciones de medio ambiente, de salud ocupacional. El mejor ejemplo también es la pandemia que se está llevando, la coyuntura de la pandemia que estamos llevando actualmente, condicionan ciertas restricciones en el mercado para operar o para vender, para comercializar los metales a través de los concentrados que se obtienen de los productos que se producen en los yacimientos, en las empresas mineras. Otro tercer factor también que va a presionar a que el precio del metal reduzca o suba, tenga la volatilidad, tiene que ver con los cambios en las tecnologías, en los métodos. Son tiempos o ciclos más largos para que estos cambios tengan efecto en un precio, pero también se van dando, ¿no? ¿Qué ejemplos podemos tener acá? Tecnologías podría ser referidos a cómo en el cobre, si pongo un ejemplo, hay elementos, así como tenemos metales que se comercializan, pero en un yacimiento minero, muy particularmente, no se encuentra el mineral puro o el metal puro que se quiere comercializar. Quiero decir que se encuentran otros metales que acompañan a este metal que se comercializa,
Y muchas veces estos metales que acompañan, algunos son metales que te van a comercializar y tienen un valor, un retorno de pago, un valor pagable, pero hay otros elementos que no son así, porque inclusive son considerados contaminantes, en mucha menor proporción, pero lo hay. Entonces, hay ciertos elementos, voy a poner un ejemplo de una experiencia que tuve, el arsénico. El arsénico muchas veces en algunos yacimientos de cobre acompaña al cobre. Entonces, el arsénico es un contaminante eh, que no está permitido hasta ciertos rangos o valores en el contenido del concentrado que se comercializa. Entonces, bajo ciertos métodos o ciertos cambios de tecnología, si vamos a la última variable, también puede ser cambios en el mercado, porque depende del mercado, libera un poco más, o sea, permite que se use o comercialice este concentrado con un poco más de contaminante. Entonces, esto afecta la oferta, vamos al primer punto, de este concentrado de cobre, en la medida que puede haber un cambio, o bien de una ley, una regulación en el mercado de comercialización de estos concentrados, o también en la tecnología mismo para liberar estos contaminantes de estos concentrados y de tal manera se aumenta finalmente la oferta. Entonces estoy tratando de hacer un ejemplo que tenga inclusive los tres movimientos de lo que va a originar un precio en un metal. Si es una empresa minera eh, de gran escala, por decirlo de una manera, entonces puede repercutir tanto en la oferta de este concentrado que puede empujar el precio o a subir, en el caso que sube la oferta sería a que reduzca el precio, ¿no? Según las leyes del mercado. Entonces, les pongo un poco los ejemplos, cómo es que se puede afectar y por qué es tan volátil la cotización de los precios de los metales en esta industria. No se fijan los precios, hay otros temas financieros también, si quiere hacer una estrategia de fijación de precios, pero eso va por otro lado. En este contexto que les explico, básicamente esa presión se recibe en los precios. Y eso obliga a que la empresa, si bien es cierto, no controla o no maneja el precio porque es externo, se enfoque en la gestión de los costos, que sí es de su gestión propiamente dicho, y también de las operaciones, que en la industria están muy correlacionados. De tal modo que esta excelencia en la industria se tiene que ver como un cambio en una ecuación, como antes se manejaba el tema de algo tan sencillo como es el cálculo de un costo y de un precio de un producto, ¿no? Históricamente o anteriormente se manejaba que el costo más un margen es igual al precio. Esto funcionó o funciona en otras industrias muy probablemente hasta cierto punto también para poder establecer precios, ¿no? Pero como en medida que hay en otras industrias hay más competencia, pero en minería el precio, como lo hemos visto anteriormente, es una cotización en un mercado internacional, un commodity se fija en esos mercados, entonces exige que más bien el, el costo sea una meta o un objetivo, porque lo que se busca más bien tener fijo es el margen o la utilidad que se tiene que obtener para la operación. Entonces, este cambio tan sutil hace que ahora el cálculo del costo sea más bien un objetivo y sea más bien el precio menos el margen que tú quieres mantener como empresa minera te dé como resultado el costo que debes perseguir o debes obtener. Es tan sutil, pero al mismo tiempo esto se traduce en una presión hacia la gestión de los costos y de las eficiencias en las operaciones mineras. Ok, entonces esto creo que se deja entender claramente. ¿Y qué más tenemos en cuanto a la industria minera? Todo esto que les estoy comentando es una antesala a la metodología de por qué es importante aplicar las análisis de las decisiones de los presupuestos con un enfoque de la metodología PBE, ¿no? Antes de entrar a eso, estoy hablando un poco del contexto en general. Antes de hablar del PBE, incluso estoy enfocándome ahorita primero en la parte de la gestión de los costos y de las operaciones en la minería. Un poco haciendo un recapítulo rápido. Y luego ahora vamos a entrar a los desafíos también que se tiene para la gestión, ¿no? Desde el punto de vista financiero también, porque se valgan verdades, es aquí donde finalmente los indicadores financieros son muy fríos, pero al mismo tiempo permiten saber si la empresa invierte o no invierte, si va a tener flujo de caja o no, o sea, y
va a tener rentabilidad o no, así como si esta empresa va a tener futuro, ¿no? O una sostenibilidad. No es un resultado de ahora, sino también es un resultado de más adelante. Entonces, ¿qué estrategia o qué desafío es el que permite que todos estos 4 eslabones financieros y un poco más de finanzas incluso, se gestionen y se puedan mitigar al mismo tiempo? Solamente lo que más va a influir en estos 4 eslabones de la gestión financiera va a ser la gestión de los costos y la gestión eficiente en excelencia de las operaciones, porque todo esto crea valor desde el punto de vista financiero y va más allá de eso inclusive, porque si tenemos caja o la empresa genera flujo efectivo, genera rentabilidad, genera sostenibilidad en el tiempo y continuamente la empresa invierte, eso quiere decir que la empresa tiene la confianza y la rentabilidad necesaria para que eso lo siga reinvirtiendo, eso se va a traducir finalmente en un crecimiento y todo es un efecto en cadena, ¿no? Un efecto dominó. Y es un círculo virtuoso en este caso, ¿no? Desde el punto de vista de gestión. Ahora, todos estos desafíos exigen, pues, lo que comento anteriormente, ¿no? La excelencia en las operaciones y en la gestión de costos. Un poco más allá, incluso yendo a lo que es crear valor, como toda industria, minería pues no podía estar ajeno, se tienen otros actores, o mejor llamados stakeholders, o grupos de interés, que se tienen en la industria minera. Si bien es cierto, la empresa genera utilidades para los accionistas, y acá lo tengo en el radar que les he puesto como imagen, es el grupo al que se tiene que generar los resultados financieros, y los que invierten, dicho sea de paso. Sin embargo, hay un grupo de otros actores que muchas veces se conocen también, y acá los pongo, ¿no? O sea, tenemos que cumplir regulaciones medioambientales en el sector, eh, tenemos que cumplir también las cuotas o los términos comerciales que se negocian con los clientes, se tiene que cumplir también la regulación propia que hace la autoridad, las contribuciones que también se establecen en acuerdos gubernamentales, el gobierno. También se tiene que cumplir las exigencias o las demandas sociales que se tomen en acuerdos con la empresa minera. Entonces, un actor importante también es la comunidad, y es donde mayormente se han visto últimamente, acá en Perú, como en otros países, muchos conflictos, muchos proyectos que se traban justamente porque no se ha manejado esta relación de una mejor forma, para tener a este stakeholder relativamente satisfechos sus necesidades o acuerdos sociales para que se tenga una convivencia con la industria minera. Y tenemos aún más stakeholders, ¿no? Tenemos a los empleados propiamente dicho que participan o son un grupo de interés importante de la compañía, de que a la empresa le vaya bien, así como también los proveedores, ¿no? Todos los que dan servicios, todos los que suministran, valga la redundancia también, suministros, materiales, repuestos para todo el equipamiento que existe en la industria minera, ¿no? Entonces, estos son los stakeholders principales, generales, que se tienen para industria, y todo esto basado en una estrategia, en una visión, una misión propia de la empresa para poder manejar las relaciones con todos estos grupos de interés. Si hay quizás algunas preguntas, algún tema que quisieran, lo pueden escribir por favor en el chat del enlace en vivo para al final poder irlas absolviendo en la medida del tiempo que tengamos en esta conferencia. Ok, entonces vamos a pasar ahora a la segunda parte previo al caso práctico que vamos a ver sobre análisis de desviaciones presupuestales. Vamos a pasar a ver el modelo o un modelo de estrategia o estratégico de la gestión. Bueno, la estrategia rápidamente es un camino o es el lineamiento que dicta el directivo, la alta dirección, llamémosle la gerencia, para cumplir los objetivos anuales y, ¿por qué no?, los de largo plazo o la visión de la empresa. Para esta estrategia, para que se despliegue, necesita que haya una herramienta o un modelo de gestión también, dicho sea de paso, que yo lo
conceptualizo en un Balance Scorecard, que es lo que permite que la estrategia se pueda hacer un despliegue. ¿Y por qué el Balance Scorecard? Porque el Balance Scorecard se enfoca mucho en valorar o sobreponderar las estrategias financieras o las de creación de valor, que anteriormente hemos visto que justamente son las que es el enfoque más completo o holístico, total, tiene que ver con ver a todos los stakeholders. Y ese mismo enfoque aplica el Balance Scorecard, el de ver perspectivas o grupos de interés a ser atendidos. Desde ahí, entonces, el Balance Scorecard es una buena herramienta para que la estrategia se pueda implementar. ¿Qué más tenemos? Tenemos también la gestión de costos y presupuestos y la gestión de las operaciones, que ya es, digamos, la parte operacional, ¿no? La parte ya del despliegue, la ejecución propiamente dicho. Y en este nivel, ya el líder, el estratega, de alguna manera, hasta ahí el líder, el estratega, dio los lineamientos de estrategia, el scorecard, pero a este nivel ya empiezan a actuar otros actores que serían probablemente los jefes, los superintendentes de las operaciones mineras, etcétera, que ellos son el core también del negocio, que van a buscar esas eficiencias, esas excelencia operacional, todo lo que tiene que ver con productividad para que la gestión de costos y las operaciones finalmente permitan lograr las estrategias que se trazaron por la alta dirección. ¿Y esto cómo se logra o cómo se mide? A través de indicadores o los KPIs, ¿no? Que digamos son los KPIs, básicamente serían los indicadores más relevantes o importantes que define la dirección para medir la gestión del negocio en cuanto al cumplimiento de los objetivos. ¿Qué más tenemos? Tenemos también un modelo estratégico de gestión, bajando un poco ya el nivel, de lo estratégico, de todo este esquema que les estoy mostrando, se tienen las palancas de los valores o los valores de la organización propiamente dicho, que es lo más importante para la empresa, ¿no? Los valores, la visión del negocio, la misión también que declara la empresa, por qué existe y cuál es su rol de la empresa, yéndose más allá de lo que es empresa, ¿no? Sino el rol que quiere como contribución hacia la sociedad o hacia la industria, etcétera, ¿no? Y de ahí empieza a bajar ya las estrategias, el camino, como lo mencioné anteriormente, y empiezan a cada vez desplegarse en más detalle, ¿no? Los objetivos que busca la organización para el año, para los 2 años, etcétera, lo que quiere conseguir. De repente es incrementar la rentabilidad, puede ser de repente aumentar la capacidad de la planta, encontrar un nuevo yacimiento minero. Ejemplos, les estoy dando un poco de lo que he podido ver en la industria, ¿no? O por qué no también reducir el costo unitario de la producción, que es más retante, pero también es parte de un objetivo estratégico global, orientar la rentabilidad. Y básicamente ese es el modelo de gestión que les estoy compartiendo ahora. Esto lo vamos a pasar rápidamente. Acá me quería detener un poco más. El modelo de gestión de los procesos. Un poco ya para ir entrando al tema del análisis de desviaciones y por qué el enfoque del PBE que les vengo a compartir es una muy buena herramienta. Primero, el enfoque del proceso significa que hay insumos o entradas a un proceso que van a ser transformadas en el proceso y que esta transformación va a ocasionar que se produzcan servicios o productos, tangibles o intangibles, pero va finalmente a producirse un resultado. Pero si yo quiero cambiar ese resultado, ¿dónde tendría que, así razonando, ¿no? ¿Dónde tendría que ocasionar, para que cambie los resultados, dónde tendría que haber cambios? Si nos ponemos a ver el diagrama, y el sentido común también es válido, las entradas, si cambian, pueden ocasionar, originar un cambio en la salida, en el resultado. Al mismo tiempo también, los recursos o el propio proceso, los recursos que entran para que ocurra la transformación, también tienen efecto en el resultado. Y también los controles, los lineamientos que se tengan para que este proceso cumpla su función de obtener un resultado, también influye para que se logre
valga la redundancia, el resultado. Este modelo de gestión de procesos yo lo veo bastante interesante porque permite, en forma didáctica, ver todas las posibilidades para afectar un resultado. Y me detengo acá, ¿no? Porque justamente cuando hablé al comienzo, el análisis PBE, finalmente lo que está haciendo es una variación de un plan, ¿no? Una desviación de un plan. ¿Por qué un plan se cumple? ¿Favorable o desfavorable? Si de repente, si son las ventas, hablemos de un ejemplo. Las ventas, si lo vemos como un proceso, el resultado va a ser las ventas, pero para que se logre esas ventas tiene que haber una entrada. La entrada sería tener el producto que se va a vender. En el caso de minería, el concentrado. Y también para que se logre eso, hay un proceso de venta. Tiene que haber recursos. Esos recursos típicamente son personas, infraestructura, medios, redes sociales, etcétera, ¿no? Al mismo tiempo, el proceso tiene que haber un control necesariamente, porque ese proceso de venta va a tener que tener indicadores o metas de cumplimiento, ¿no? ¿Cómo sé si estoy bien o mal? Tengo que medir ese proceso de venta. También tienen que haber procedimientos, instrucciones para que ese proceso se estandarice y se lleve a buen recaudo. Tiene que haber posiblemente políticas, normas, especificaciones, tareas. Todos esos conceptos que les comento último son controles en este concepto. Necesario, ¿no? Más adelante, cuando veamos el caso, vamos a ver desde un punto de vista un poco numérico cómo es que se relacionan las variables y cómo es finalmente se logra tener unas explicaciones hacia unos resultados que se logra con un caso aplicado para el sector minero. Entonces, este modelo me detuve acá un poco más para ver cómo la gestión de los procesos permite entender, y todo entra en este modelo, ¿no? Los procesos de producción, un proceso de logística, un proceso, como el ejemplo que le puse mismo de venta, etcétera, ¿no? Va a tener estos 4 conceptos si es un proceso propiamente dicho. Y no menos importante, el recurso, el consumo de estos recursos que pongo en este esquema, consume finalmente o se traduce en un costo. ¿A qué costo produzco, obtengo ese resultado? Es de acuerdo al uso de los recursos. Nada, entonces seguimos continuando con la ponencia. Ahora vamos a entrar a lo que es un presupuesto financiero para entrar ya casi al análisis de desviaciones. El presupuesto financiero principal y el control financiero tiene que ver el estado de resultados. Uno de los piedras angulares de los estados financieros principales tiene que ver con el flujo de efectivo, el flujo de caja, que en sencillo sería los ingresos menos los egresos menos las inversiones. Si este flujo de caja es favorable, es positivo, digamos que la empresa desde este punto de vista está generando valor. Porque esto, como lo vimos anteriormente, ¿no? Significa que está generando rentabilidad, significa que con flujo de caja va a ser sostenible, significa que están habiendo inversiones, significa todo lo anterior que vimos. Esto es neurálgico, importante, ¿no? Verlo, ¿no? De ahí que el planeamiento financiero siempre es una base importante para todo negocio, ¿no? Y no podía hacerlo, no dejar de serlo para el sector minero. Esta planificación financiera, como concepto, siempre se basa al mejor escenario operativo y económico que define la empresa para su formulación, para que nazca el presupuesto. Ese mejor escenario significa que ha habido más de un escenario que se ha hecho una evaluación previa al presupuesto, que es lo típico, ¿no? O sea, siempre hay planes alternos y financieramente y operacionalmente también se ve cuál debe ser el camino o el plan que debe seguir y que se va a convertir finalmente en el presupuesto de la empresa para un año. ¿Qué más, no? Supone también consideraciones de algunas variables, no todas son indicadores o variables propias de la empresa, ¿no? Hay algunas que son externas, llamémosle, por ejemplo, el tipo de cambio, el precio de los metales en el sector minero es una variable externa, como lo comenté al comienzo, ¿no? Se define un mercado internacional, también
juega un rol, pero repercute mucho en el resultado de la empresa. Entonces, por eso, todo este presupuesto financiero va a tener en cuenta las variables que repercuten en el resultado, en el flujo de caja y también en los otros resultados, como es el de pérdidas y ganancias, propiamente dicho, y también en el balance general, otro estado financiero importante. ¿Qué más tenemos acá en el control presupuestal? Un poquito aterrizándolo a la experiencia que tengo en el sector minero, el presupuesto anual se hace, como su nombre indica, para un año, y los puntos fuertes de este presupuesto anual en minería tiene que ver con la presupuestación de las ventas, el plan de producción, y este plan de producción está muy fuertemente relacionado con el costo operativo o en el lenguaje OPEX, en el lenguaje minero, también con las inversiones que se van a hacer en el lenguaje minero, muy llamada o muy comúnmente llamado CAPEX, y obviamente con estos principales drivers, ventas, el plan de producción, el costo operativo, las inversiones, tenemos la línea base para construir los estados financieros, el flujo de caja, el estado de resultados, el balance general, ¿no? Son los 4 puntos fuertes para construir los estados financieros. Y esto finalmente es un proceso largo de todas maneras para la formulación hasta que llegue a una versión final. Y este presupuesto tiene el detalle necesario que la empresa exige, es decir, centro de costos, si hay líneas de negocio, probablemente tengan 2 plantas la empresa minera, etcétera, ¿no? Inclusive hasta podría tener más de un concentrado que produce. Entonces los costos, sobre todo esto ya afecta a los costos y la operación. El plan de producción tiene que ser tan flexible, al igual que los costos operativos, para que esa información se maneje de esa manera. Ese es el reto mayormente ahorita en la gestión, ¿no? De costos y operaciones. El manejo de la información. Entonces, para continuar, el presupuesto anual, dicho sea de paso, conforme se ejecute ese plan anual, va a tener desviaciones, o sea, no se va a cumplir tal cual se definió al comienzo del año. ¿Por qué? Porque ocurren muchas cosas, de control interno como externos. Y aquí es justamente donde empiezan el tema, ¿no? El análisis de desviaciones. Aquí justo está el core de lo que vengo hoy día a compartirles, ¿no? El análisis de las variaciones o desviaciones, el control de los costos, los gastos. Y todo esto es gestión, significa que va a terminar en una toma de decisiones. ¿De quiénes? De los directivos, de la alta dirección, quien toma esas decisiones, de acuerdo a los resultados, cómo se van dando, cómo se van mostrando, cómo va evolucionando. Y una herramienta potente es justamente el análisis de las desviaciones o variaciones. ¿Qué más tenemos? ¿Cómo es que la empresa entonces sigue proyectando el resultado? Porque es importante que la empresa sepa cómo va a terminar el año. Conforme va ejecutando los primeros meses, hay una herramienta que le llamamos estimado anual, que justo lo pongo acá a la derecha. El estimado anual va a calcular los mismos resultados o las mismas variables, es decir, las ventas, la producción, el costo operativo, las inversiones, pero con un sentido más de proyectar cómo va a cerrar el año. Y en base a las desviaciones que ya se van dando conforme se ejecuten los meses, ¿no? Los meses que se van dando en la realidad. Entonces, ese estimado anual, por un lado, se compone de la realidad, de los resultados que se van logrando en los meses conforme se avanza el año, y también de los que faltan, haciendo una proyección. Pero no pierde de perspectiva el presupuesto que se formuló al año. Porque el fin del estimado anual es que se acerque o apunte a llegar al presupuesto del año que se fijó como una meta para la empresa minera. Algunas veces, o también en el lenguaje, al estimado le decimos forecast, comúnmente, ¿no? En el lenguaje, forecast. Forecast o proyección, ¿no? Si lo traducimos, o estimación, si lo traducimos un poco al español. Entonces, esta es la herramienta, digamos que nace siempre después de una revisión del presupuesto,
y de las análisis de las desviaciones que se van revisando conforme se va ejecutando el presupuesto en un año. ¿Qué más tenemos? Tenemos también el esquema un poco más como un diagrama ya de flujo. Tenemos el planeamiento como primera etapa, tenemos la formulación, aprobación de este planeamiento, que el entregable que se termina aprobando tiene que ver con el presupuesto, o si estamos en la otra parte que les mostré en el gráfico anterior, en el forecast o el estimado, ¿no? El estimado de costos. Y conforme también va ejecutándose, va a haber un registro de la realidad o de los resultados reales. Va a tener también, conforme se tengan resultados reales y los meses, como se ha tenido un presupuesto, va a haber una comparación de esos resultados con lo que se planeó. Ahí viene la parte de análisis, de encontrar el análisis de por qué no se cumplió el plan, sea favorable o desfavorable, ojo. Pueden ser de las dos maneras, pero el análisis exige la explicación de por qué esa desviación respecto al plan. Entonces, de ahí es la herramienta que mejor se conoce y también uso actualmente, tiene que ver con este enfoque de desglosar esa desviación de un plan, del cumplimiento de un plan en efectos de precio, volumen, eficiencia, que ya vamos a estar casi a punto de entrar a ese detalle. Entonces, conforme esto se va dando el avance, finalmente la alta dirección revisa el análisis, revisa el control que se hace del presupuesto y va a tomar decisiones. ¿Decisiones en qué sentido? Si se está logrando una reducción de un precio de un consumible, llamémosle, del combustible que se usa bastante en una empresa minera, esa variación del precio a favor, porque el precio está bajando, por darle un ejemplo, se tiene que ya ir reflejando en las proyecciones. A eso me refiero con tomar decisiones. Entonces, el tema es que el estimado es una herramienta la estimación del costo es una herramienta dinámica. Conforme va ejecutándose, ya se están logrando resultados, entonces eso es una suerte de actualización de la proyección. Y esas variaciones que se han detectado en el análisis PBE, para el ejemplo, ya se tienen que ir reflejando, ¿no? Si el precio baja, ya tiene que estar en la proyección. Si un consumo del diésel, del combustible, también estuviera en subida, en bajada, también entonces se tiene que reflejar en las proyecciones. Estamos hablando ahorita de costos que son variables internas, pero también podría ser hasta el tipo de cambio. Si el tipo de cambio, que es una variable externa, pero que sube o baja, te va a afectar en los costos. En las empresas mineras la información financiera se maneja en moneda extranjera, en dólares. Entonces, todos los gastos o costos que se tengan en moneda nacional, en soles, va a tener una afectación el tipo de cambio. A favor o en contra, como lo dije anteriormente, ¿no? Entonces, ese efecto lo tienes que también capturar y tener en la proyección que vas haciendo. Entonces, estamos viendo que para que uno entienda o también aplique estas desviaciones de los indicadores claves que afectan los resultados, la herramienta que se va a venir con una mejor aplicación va a ser el enfoque del PBE, o llamémosle el análisis de desviaciones. Y aquí justamente estamos, llegando ya al análisis de las desviaciones o de las variaciones presupuestales. Con lo anterior expuesto, ya entendemos que hay un presupuesto, hay un resultado real, y esa desviación respecto al resultado planeado es lo que estamos llamando variación o desviación. Y lo que vamos a hacer con esta metodología de PBE es descomponer esa variación o desviación. Como una primera etapa, la estamos viendo aquí en la segunda parte, en la variación que dice precio, y una variación que le llamamos volumen. De ahí el nombre que se llama PBE, precio, volumen. Esta primer descomposición del efecto de la variación se puede seguir haciendo, como que se sigue descomponiendo. Esta descomposición del efecto volumen se puede descomponer en una más, que es en la propiamente descomposición o variación del volumen, propiamente dicho,
Y luego, en una variación de una eficiencia del uso de un recurso, para cuantificar o tener el efecto de volumen. Con un ejemplo más adelante va a quedar más claro este tema, de repente para no andar en la teoría. Y luego, por otro lado, tenemos la variación en el efecto del precio que origina el resultado. Esta variación del precio se puede descomponer también en dos partes. En la variación del precio en la moneda en la que se está midiendo la variación, y se puede hacer una descomposición en cuanto afecta el tipo de cambio. Esta segunda variación va a ocurrir cuando ese costo no se da en la moneda que se está haciendo el análisis, el reporte. En la minería típicamente puede ser el diésel, el combustible, puede ser también afecta esta variación porque todo este costo se maneja en moneda nacional, en soles. Sin embargo, todos los reportes de costos financieros se administran en dólares. Entonces, se puede descomponer este efecto tranquilamente para calcular, ¿no?, en cuánto afecta el tipo de cambio. Ahora, entrando un poco a la parte numérica. Ahorita les he mostrado la parte del proceso y cómo hacer la descomposición de las desviaciones en sus efectos. Acá tenemos un cuadro, un diagrama donde se visualiza el precio y también el volumen. Le estoy llamando a este primer eje, el eje vertical, precio, un precio A, un nivel que está más inferior, y un precio B, que es un nivel superior, para un tema de practicidad. Y abajo tengo una columna, un eje horizontal, le estoy llamando volumen. Tengo un volumen primero, un volumen A y un volumen B. Aplicamos un poco de los conceptos que hemos visto en áreas en algún momento de nuestros estudios, o le vamos a mostrar la parte intuitiva en todo caso. Este cuadrado más grande, digamos, el azul, el naranja y el amarillo, más el blanco, son 4 áreas. Cuando nosotros hablamos de análisis PBE, lo que estamos haciendo en realidad es descomponer, les dije, ¿no?, efectos. Eso quiere decir, acá lo estoy representando gráficamente, esa descomposición de efectos. La total variación sería todo el área, o sea, todo el conjunto de áreas, ¿no? Digamos, la variación debido al precio sería la parte naranja, que es la variación debido al volumen, la variación conjunta. Más esta parte blanca, que es propiamente el resultado planeado, ¿no? Entonces, si yo quiero medir la variación va a ser, a ver, ¿cómo lo puedo explicar mejor? La variación es la ejecución de un real o de una realidad respecto a un plan. Entonces, los puntos B, o sea, el precio B y el volumen B, va a ser la situación real, para el ejemplo. Entonces, el resultado se va a representar como el cuadrado más grande, que sería precio B por volumen B, si lo quiero ver gráficamente y también como un cálculo. Y el resultado planeado o el plan va a ser el cuadrado chiquito, el blanco, el precio A por el volumen A. ¿Qué me dice la variación? La variación sería el real o la situación real menos el plan. Si lo veo gráficamente, ese real menos el plan va a originar una desviación que va a estar representada en este gráfico en toda la parte que tiene color. O sea, en la parte azul, naranja y amarillo. Y aquí justamente, si recordamos un poco de conceptos de geometría o de diagramas, esas áreas va a ser igual a un precio o un PB, un punto B, menos este precio A va a ser la longitud de este rectángulo superior que está arriba, multiplicado por el largo de este rectángulo, que va a ser BA. Y similar va a ser para el rectángulo que tengo abajo, ¿no? Va a ser diferencia de volúmenes, o B sub B menos B sub A, por el largo que tengo, que sería el precio A. Estos rectángulos que se están formando
si nos damos cuenta, va a ser, como esta es diferencia de precios, va a ser la variación debido al cambio en el precio. Y como este rectángulo tiene como base la variación de los volúmenes, va a ser la variación debido al cambio del volumen. Va a haber una segunda o un cuadro chiquito que va a quedar, que va a ser la variación conjunta. Esa variación conjunta se le va a atribuir mayormente a la variación del precio y finalmente va a quedar abajo, digamos, en forma sencilla o como una herramienta de cálculo, cómo quedaría, disculpen, cómo se calcularía finalmente la desviación del precio y del volumen y cómo se usa para un análisis de las desviaciones descomponiendo los efectos. Este es el punto entonces conceptual, de cálculo también, que se va a tener para hacer todo el análisis de variaciones con el enfoque precio, volumen, eficiencia. Es un poco, de repente, espero haberlo explicado de la mejor forma, la parte lógica, la parte diagrama o esquema, para que se entienda, ¿no? Entonces, finalmente es así como se puede entender cómo es que se puede calcular esas variaciones, ¿no? Del precio y el volumen desde el punto de vista gráfico, como una resta del área de un cuadrado grande y un cuadrado pequeño. El cuadrado grande es la realidad o lo que se está logrando como un resultado, y el cuadrado chiquito blanco, en este caso, sería lo planeado, ¿no? Para el ejemplo. Continúo entonces, si esto ojalá se haya podido entender de la mejor forma, y ya para entrar al caso práctico que vamos a aplicar para el sector minero. Vamos a entrar entonces a un ejemplo o un proceso típico en minería polimetálica, para el ejemplo, un diagrama de entendimiento. Las operaciones en minería tienen como primer punto una extracción del mineral, comúnmente llamado minado o operaciones mineras, y esto significa que existe un yacimiento, una reserva, el diagrama que está a la izquierda, que tiene que ser extraído mediante un minado a tajo abierto o por minado subterráneo, los dos métodos que más se conocen para extraer ese mineral. Finalmente, para que ese mineral que se extrae de un yacimiento a través de un minado, se empiece a un proceso de tratamiento de ese mineral, que empieza con un proceso de chancado, tratamiento, molido, y finalmente producir los concentrados a través de métodos, si hablamos de polimetálicos, o un método de flotación selectiva de esos elementos o metales que tiene el mineral, ¿no? Para concentrarlos y finalmente esos concentrados tengan un contenido más rico en cuanto a metal y finalmente ese producto que se obtiene sea un producto comercializable y finalmente se despache para el fin de venta, ¿no? Hacia unos, llamámosle, los clientes que van a comprar los concentrados, ¿no? Que típicamente son fundiciones o traders que comercializan con las fundiciones, que le van a hacer un proceso adicional de elevar ese contenido de metal de los concentrados, de los concentrados que se obtienen en la empresa minera. ¿Qué más tenemos acá? Esto les estoy explicando un esquema de entendimiento muy general, ¿no? Para la industria. Pero en el camino tenemos, hay cosas que acá no lo estoy poniendo, pero algo rápido les explico. Hay inventarios de mineral, me refiero en el minado propiamente dicho, sobre todo más en el tajo abierto, se generan stocks en el minado de este mineral, porque no todo lo que se mina necesariamente va a entrar a la planta, por varias razones. Ahorita no es el fin un poco entrar a eso, pero habrá alguien también que les va a explicar con más detenimiento este segundo punto, ¿no? Pero se generan inventarios o stocks de mineral que se quedan en estos stockpiles, le dicen en el lenguaje minero, que en otro segundo momento va a tener que entrar a la planta finalmente, ¿no? Y luego también tenemos inventario de concentrados. Esto sí se da en menor medida. Los concentrados normalmente se producen y se venden. Pero pueden haber situaciones particulares. La pandemia ha sido un buen ejemplo. Las empresas mineras han seguido produciendo, pero al no tener salida para comercializarlo, lo que se han dedicado es a generar inventario de concentrados. Es algo excepcional, no es común que haya inventarios, pero
puede pasar. Y no podían faltar los procesos de soporte y apoyo para la empresa. Los que más aportan, digamos, a la cadena de la operación minera están las áreas de laboratorio químico, metalúrgico, el mantenimiento de los equipos de planta o de mina, las áreas de salud, seguridad, medio ambiente, etcétera, ¿no? Y puedo continuar con muchas más áreas que dan soporte a que toda esta operación, a toda esta gestión de operación se pueda dar. Entonces, continuamos con el caso de aplicación. Ahora vamos a entrar, después de haberles explicado el diagrama de entendimiento general de una empresa minera, allá al caso, ¿no? Un plan de producción de un mes cualquiera, estoy eligiendo un mes de septiembre. Este es un caso aplicado, un caso conceptual, también es un ejemplo, no son información de una empresa propiamente dicha, pero estoy simulando información con cierta razonabilidad para poder presentarles el caso del análisis de desviaciones con el enfoque PBE. Un poco voy a hablarles entonces, ¿no? Este es un sistema de molienda flotación, que en el diagrama anterior le puse como tratamiento, pero es un sistema de molienda flotación. Este proceso ocurre después que el mineral ha sido extraído de la mina. Y hay un proceso inclusive que les mostré anteriormente, ¿no? Hay un chancado. O sea, lo que este proceso está haciendo, para entenderlo un poco más rápido, es, después de chancado viene este proceso que lo que hace es las partículas de mineral volverlas más pequeñas, mucho más pequeñas, para que en este proceso entren también reactivos químicos, pueden ser también orgánicos, no he visto un caso, pero puede pasar también, para que finalmente esas partículas pequeñas, como tienen metal contenido en esas partículas pequeñas, puedan liberar el metal y finalmente producir o generar un concentrado con mayor contenido de metal. Llamémosle en este ejemplo cobre, ¿no? Pero podrían ser otros metales. Entonces, este es en simple el caso, ¿no? Un proceso de un sistema de molienda, flotación, que va a recibir un mineral, un determinado flujo de mineral, un tonelaje. Esto que hice tonelada con interrogación es el flujo o la alimentación de mineral que va a recibir la molienda, con una determinada ley. ¿Qué es la ley de cobre? De repente, para quien no conozca el término, es cuánto contenido del metal que se comercializa o el metal que tiene valor hay porcentualmente, en este ejemplo, por tonelada de mineral. Si hablo acá de un 0.7, significa que esa es la cantidad o la proporción que existe de cobre por tonelada de mineral. Si tuviera 100 toneladas de mineral, tendría 0.7 toneladas de cobre dentro de esa tonelada de mineral. Entonces, ese es lo que se llama una ley en minería. ¿Qué más tenemos? Este sistema de molienda-flotación es un proceso. Vimos anteriormente cómo es un proceso, ¿no? Tiene entradas, que justamente está acá dibujada el mineral, pero el proceso de sí tiene una capacidad, en minería le llamamos, o en la planta le llamamos throughput, un throughput es el ritmo al que produce, o el nivel al que está produciendo, ¿no? Una tasa de producción por hora, un ritmo que tiene. Entonces, acá estamos poniendo que va a ser, como dato del caso, 525 toneladas por hora. Tenemos también una disponibilidad que tiene que ver con el tiempo que tiene disponible el equipo para operar después de haberse hecho mantenimiento, un 90%. Tenemos también después de eso otro indicador que tiene que ver con la utilización de los equipos. En el ejemplo estoy poniendo un 95%, que significa que sería un 95% del tiempo que les dio o le dejó mantenimiento, el área de mantenimiento, que en alguna conferencia también se mencionó, el 95% que dejó el área de mantenimiento para que el área de operación lo pueda usar para producir. Significa que este 5% que estaría faltando, porque estoy hablando de 95 en el ejemplo, puede ser que son tiempos perdidos por razones que no fueron de mantenimiento.
ejemplos. Podría haber un atoro, podría haber bueno, un atoro es el mejor ejemplo que tengo. Puede ser también que una bomba, un bombeo también ocasionó un atoro y tuvieron que parar la planta. Y no fue por un tema de que intervinieron el equipo por una falla o por un mantenimiento, ¿no? Fueron por razones de este punto de vista más operativos o más de operación de la planta propiamente dicho. ¿Qué más tenemos? Tenemos en este caso un ratio de consumo de bolas. Imaginemos que este es un molino que usan para moler, propiamente dicho, el mineral para que finalmente se produzca un concentrado. Y para que haga este proceso, necesita que entren unas bolas de acero o unos medios de molienda que se consumen a un ritmo de 0. En el ejemplo, 434 kilos por tonelada o 430 gramos de bolas de acero por tonelada que se muele. Es un ratio de consumo. ¿Qué más tenemos en este proceso? Tenemos que el proceso, esta sí es una variable mucho de la industria minera, la recuperación del metal que se va a comercializar. Es de un 85%. Poco para explicarlo rápido, es un terreno más de la metalurgia, significa que el 85% de todo el metal que entra a este proceso de producción se va a recuperar. Es una suerte de eficiencia del proceso. Una suerte, digo eficiencia, porque hay varias afectaciones que tiene la recuperación, ¿no? Pero significa que si entró 100 toneladas del cobre contenido, en el ejemplo, si fueron 100 unidades que entraron del cobre contenido en el mineral, del cobre puro, un poco para que se entienda, el cobre nativo, solamente el 85% del proceso lo recupera, significa que el 15% para llegar a 100 no lo recupera, que significa que se va a convertir en un relave. No han tocado el término creo que en otras ponencias también, para que se entienda. ¿Qué más tenemos? Tenemos también entonces finalmente con estos variables como un caso, que se va a producir un concentrado finalmente de mineral. Hay más costos, ojo, hay otros recursos más que se emplean para lograr esta producción de un concentrado. Hablé anteriormente de los reactivos, hablé también, bueno, hay también la energía eléctrica que se necesita para que ese molino pueda zarandear y moler finalmente el mineral, pero lo estoy obviando para hacer el caso más sencillo, lo más sencillo que se pueda. Y bueno, estoy estableciendo que ese concentrado que se va a producir se va a concentrar a un 27% de contenido de metal en este concentrado. Y es por eso que se le va concentrado justamente, ¿no? Si vemos, el mineral entró a una concentración o una ley, o un contenido de metal de 0.7, y ahora, cuando sale este proceso, se eleva o se concentra a un 27%. Esa es la transformación que ocasiona este sistema de molienda a flotación de un mineral a concentrarlo o producirlo en un concentrado, que ya está listo para términos prácticos y sencillos para transportar. Acá estoy obviando, hay más procesos, estoy simplificando un poco lo que es una planta concentradora, para que se entienda un poco el caso que voy a transmitir para hacer el análisis de variaciones. Hay otros procesos más, acá lo estoy simplificando bastante. Hay un espesador que puede haber en esta etapa, hay filtros o un proceso de filtrado, hay un proceso de relave también que lo dejé entrever porque no se recupera el 100%, se recupera un 85%, etcétera, ¿no? Hay procesos de mantenimiento inclusive, ¿no? Para que esta planta o este molino siga manteniendo su ritmo de producción. Entonces, este es el caso, lo más sencillo que he podido transmitirles y digamos, es un plan de producción de un mes de septiembre, para el ejemplo. Todo esto lo voy a llevar ahora al tema un poco de cálculo, todo lo que estuvimos viendo anteriormente, ahora lo voy a poner acá en la aplicación y un poco, por favor, si me están siguiendo, puedan entenderlo muy bien. Toda esta información que está en el diagrama lo estoy volviendo en un cuadro con un formato más del punto de vista de presupuesto y control presupuestal. Este plan lo pongo en una columna, sus variables,
Y por otro lado, toda la información del plan lo estoy trasladando acá, ¿no? Hablé de throughput, el ritmo de producción de esta molienda, acá está, 525 toneladas por hora. La disponibilidad tiene que ver con el tiempo que mantenimiento deja la planta disponible para que opere la operación. La utilización, ahí lo estoy trasladando acá, la utilización de los equipos, el mineral, la ley, la recuperación y todas las variables que puse en el ejemplo. Y también no podían faltar los costos. Hablé de las bolas o los medios de molienda, así como también del transporte del concentrado, que tiene un costo. Movilizar, transportar ese concentrado para fin de venta. Entonces tenemos justo el plan y por otro lado tenemos la realidad o lo que es la realidad de lo que se está ejecutando, ¿no? Y estamos viendo que acá calculo las variaciones o desviaciones de ese plan. En el primer ejemplo, el throughput está saliendo más, tengo un 12% de variación, la disponibilidad de los equipos, estoy simulando acá que se está obteniendo menos resultado de lo que está en el plan, y 90% es un indicador de clase mundial, pero en este ejemplo lo estoy dibujando que está debajo. La utilización 95% del plan, pero en la realidad se está dando un poco mejor, 98%, 98.8%, y voy a continuar, ¿no?, con el ejemplo. Entonces, se está obteniendo una realidad distinta a lo planeado, que es dentro de un margen, creo que desviaciones un tanto altas, porque estoy obteniendo variaciones de 12% en el ejemplo. Sin embargo, todo esto es para un fin de entender el análisis de variaciones con metodología PV. Ahora vamos a entrar parte por parte a este análisis PVE para ver cómo se hace este análisis. Primer KPI que vamos a analizar va a ser el mineral molido. Y vamos a aplicar la metodología que vimos anteriormente. ¿Cómo se descompone el mineral? Componen o calculan el mineral que se va a moler en este sistema de molienda, flotación. El throughput, 525 toneladas por hora. La disponibilidad de los equipos, un 90%. La utilización después de mantenimiento es un 95%. Y como estamos hablando de que el plan es de un mes, y sí, dijimos que era del mes de septiembre, es un mes de 30 días, entonces, si yo multiplico todas estas tres variables por los 30 días del mes y por 24 horas que tiene cada día del mes, te va a dar como resultado 323.000 toneladas planeadas moler en ese mes. Ahorita no voy a entrar a hacer el cálculo, pero les explico el concepto, que ya está resumido acá. Después tenemos acá la realidad o el actual que se está dibujando. Obtuve un mejor ritmo de producción por hora, 591, una disponibilidad de equipos más baja, 86%, y tuve una utilización de equipos de 98.8, bastante alta. Resultado final de este indicador o KPI de producción, obtuve más tonelaje molido. Si solamente me quedara con el KPI, o sea, molí más, no tendría la respuesta suficiente para decir por qué es molido más. Entonces, cuando hago el análisis PV, vemos acá cómo se descomponen los efectos, ¿no? Molí más, ¿por qué? Puedo verlo en el cuadro también, porque los he relacionado. Veo que el que va a afectar más, en teoría, porque estoy viendo el porcentaje de variación, es el throughput, el throughput, perdón, o el tonelaje por hora con que este sistema de molienda está produciendo. Y gráficamente, lo pongo acá a la derecha, se visualiza justamente que esa mayor variación, el 12% de variación que tengo en esta variable de throughput, se ve justamente en forma cuantificada. Estoy viendo que ese 12% me significó producir 40, acá lo estoy poniendo en miles de toneladas, ¿ya? Para que el gráfico se vea más sencillo, de 323.000 toneladas que tuve planeadas. Esa variación de 12% en el throughput me significó que yo aumente mi ritmo de tratamiento de molienda en 40 toneladas adicionales.
Sin embargo, tuve una menor disponibilidad, que me afectó en menos 4% del indicador y que significó que la planta tratara 15.000 toneladas menos. ¿Qué más tenemos acá? La utilización. La utilización del equipo fue mejor. Tuvo un 4% de mejor performance respecto a lo que planeé. Si lo cuantifico con metodología PV, voy a ver que la utilización me permitió incrementar mi ritmo de producción en un 14.000 toneladas más. Resultado final, de 323.000 toneladas que planeé, estoy obteniendo un resultado real de 363.000 toneladas reales y bajo metodología o análisis de desviaciones PBE, descompongo los efectos. He subido 40 toneladas por un mayor rendimiento o throughput en la producción, por la disminución de la disponibilidad de los equipos, por mantenimiento de los equipos, tengo 15.000 toneladas menos que no produje. Sin embargo, la operación tuvo una mejor utilización y esto hizo finalmente 14.000 toneladas más de producción. Resultado final, llegué a cumplir, excedí el resultado que se esperaba o se planeó para el mes. Pero lo tengo desglosado por efectos, por variaciones o efectos. No, sí o no que esta es una mejor manera de interpretar una desviación de un resultado planeado o presupuestado respecto a un resultado real o actual que le pongo acá en el cuadro. Es una información más rica en cuanto a información de a qué se debe que me he desviado del plan original en forma favorable o desfavorable, ¿no? Acá ha sido totalmente favorable. Sin embargo, cuando yo abro los efectos, puedo ver que hubo un efecto desfavorable dentro de todo, pero como hubo dos efectos favorables mayores, el ritmo, el throughput de la planta y también la mayor utilización de los equipos de planta, finalmente repercutieron que el resultado sea positivo o favorable, ¿no? Entonces, este es un ejemplo interesante de cómo la metodología PBE funciona para poder analizar los efectos de las variaciones en un indicador de producción, ¿no? Típico como es la molienda de una planta. Es puro KPI o indicador de producción y el tonelaje molido en una planta dentro de la gestión de operaciones es un KPI bastante importante, ¿no? Te mide mucho la capacidad de la planta. Entonces, en forma analítica, en forma gráfica, he podido mostrar cómo se puede usar esta herramienta del análisis de variaciones con este enfoque, ¿no? Y cómo gráficamente también se pueden mostrar los resultados para que se pueda mostrar de mejor forma cómo esas desviaciones afectan un resultado planeado y cómo se llega a una situación final, ¿no? O real. Lo mismo vamos a hacer para otro KPI o indicador, ¿no? La producción de cobre. Dado el tiempo, porque estamos ya encima de la hora, voy a irme a la parte de costos para poder seguir, para poner un ejemplo orientado a los costos usando la herramienta PBE. El PBE típicamente sí se aplica a costos, ¿no? El ejemplo anterior lo he aplicado más bien a la gestión de operaciones, a un KPI de producción, y vemos que funciona muy bien y te permite explicar también bastante bien por qué es que se desvía un resultado de producción respecto a un plan. Acá tengo los costos, voy a usar algo parecido, el ejemplo. Tengo que los costos de molienda o de las bolas de molienda, tengo planeadas $171.000, sin embargo, termino con un costo de 208.000. ¿A qué se debe? Estamos viendo el cuadro superior. Se debe a que tuve un mayor precio del medio molienda o bola, 5% mayor, y por otro lado tuve un mayor consumo, un 16%. Eso lo veo acá en la gráfica y efectivamente el que tuvo mayor desviación origina que tenga un mayor costo, porque he tenido un mayor consumo de bolas. Pero hasta aquí es un análisis PV, o sea, es precio-volumen. Si me están siguiendo todavía con el ejemplo,
puedo yo ir más allá, como lo mostré en un esquema anterior, y desglosar ese volumen en un efecto de volumen propiamente dicho y un efecto de eficiencia. Entonces, esos efectos lo voy a ver acá. El precio sigue siendo en lo del anterior cuadro, esta es subida, tuvo un mayor precio, origina que el costo suba, pero ahora el consumo lo estoy desdoblando en un mineral molido o en un tonelaje que muelo y en un ratio de consumo de estos medios de molienda o bolas. Y aquí, esta variación que tuve el consumo, estamos viendo que se debe por dos efectos, lo estoy desdoblando. Se debe a que traté más mineral molido y a que tengo también un mayor ratio de consumo de las bolas por mineral molido. Y este mineral molido ya se sabía con el ejemplo o el caso anterior que vimos, el ejemplo es completo, ya había un mayor tonelaje, ¿no? Veíamos porque había un mayor throughput y había también una mayor utilización de los equipos, ¿no? Principalmente por eso. Y acá está repercutiendo desfavorablemente para los costos, ¿no? Porque como vas a pasar más tonelaje, vas a tener que tener más costos, desde el punto de vista de tonelaje. Sin embargo, también estamos viendo que no solamente es tonelaje. Cuando yo desdoblo efectos, me doy cuenta que también hay un efecto de ratio de consumo y hay un efecto de mayor precio de la bola que uso para moler el mineral. Todo esto lo llevo a la parte gráfica para que se visualice mejor. Y aquí vemos que de un costo planeado de $172.000, llego finalmente a un resultado de costo de 208.000 y desdoblo los efectos en precio, o sea, ¿por qué subió? $9.000 subió porque la bola de acero que usé costó más, y también por un efecto de mayor tonelaje, pues como es un costo variable, esto a veces es importante justamente desdoblarlo, no va a afectar al costo unitario. Y por otro lado también subí porque estoy usando un mayor ratio de consumo. A este ratio le voy a llamar eficiencia. Entonces estoy explicando acá claramente por qué es que mi costo llega a subir de $172.000 a $208.000. Esta parte es la aplicación más usual que se le hace al análisis PBE. La aplicación justamente calza en la parte de costos, también en las ventas. Entonces, espero que con esta información, ahora que les estoy compartiendo acerca del análisis de variaciones, metodología PB, les pueda permitir captar esa esencia de cómo desdoblar los efectos, interpretarlos y mostrarlos y dibujarlos también en una gráfica para que para que capte más rápido la esencia de por qué un resultado se desvía favorable o desfavorablemente respecto a un planeado o un presupuestado. Vamos a continuar entonces después de estos dos casos y ya casi para cerrar. Ya estamos encima del tiempo. Vamos a ir a las conclusiones, ¿no? ¿Qué podemos concluir con lo que estamos revisando rápidamente? Primero, que la aplicación de este análisis con el enfoque PBE no solamente se limita para los costos, ¿no? Estamos viendo que también su aplicación se extiende incluso para KPIs operacionales, ¿no? Hemos visto cómo pudimos explicar una desviación de por qué estuve moliendo o tratando más mineral en el caso, y lo pude explicar muy bien, que se debió por un mayor tonelaje horario de producción y también por una mayor utilización del equipo en el ejemplo, ¿no? Y pero eso fue lo principal en el caso que le puse como ejemplo. Estamos viendo cómo esta herramienta se puede usar tranquilamente para un KPI operacional. ¿Qué más podemos concluir? También podemos concluir que el análisis PB es una herramienta bastante útil, ¿no? Para ejecutar control financiero y también el análisis de la información, ¿no? De por entender a qué se debe una desviación sobre un plan, sobre un presupuesto. Y finalmente, como conclusión también final, no le mencioné mucho, pero ya de la experiencia, esto les estoy concluyendo o comentando, para que tú manejes información, KPIs, costos, necesitas contar con sistemas de información
soporte infraestructura en tecnología para que se tengan estos sistemas de forma robusta, para que tengas información en distintos escenarios con diferentes niveles de detalle, lo suficiente, para que tú puedas hacer este análisis que te he mostrado. O sea, me refiero que tengas costos de molienda eh, con buena información y que lo tengas en un sistema de información, tanto lo que se refleja en la realidad como el que está en un presupuesto. Que el ratio de consumo también lo tengas en un sistema, que el tonelaje que se produce en una planta o que se muele, también lo tengas en un sistema de información. Esto que les he mostrado en ese caso, en el primer caso de ejemplo, esos tres indicadores que finalmente muestran cómo se desvía un resultado, no están normalmente o en industria en un solo sistema, están en distintos sistemas de información. Entonces, el reto es que estos sistemas se integren. Y aquí hay tecnología, hay aplicaciones que ahora se tienen también usando para que esa integración se logre en forma más natural y más eficiente, ¿no? Para que puedas hacer el análisis final que vemos que agrega valor para poder entender las desviaciones de los planes o los presupuestos y ejercer un buen o mejor control financiero, presupuestal para la empresa minera.